En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos en el tercer domingo de Cuaresma. Y estaba Jesús echando un demonio mudo, dice el Evangelio, San Lucas 11:14, y el Señor es objetado por los fariseos que le atribuían la expulsión del demonio mudo a la influencia de la obra o arte de Belzebul, es decir, del diablo. Pero nuestro Señor, leyendo sus pensamientos y conociendo sus corazones, les dice, retrucándoles, para demostrarles lo absurdo e improcedente de tal acusación. Les dice Jesús, San Lucas 11, 17, 18. Todo reino dividido contra sí mismo es arruinado. Si pues Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Porque lo acusaban a él de expulsar el demonio por virtud de Satanás, de Belzebul, el príncipe de los demonios. Si nuestro Señor hubiera obrado en virtud del demonio o del príncipe de los demonios, Belzebul, entonces el reino de Satanás estaría dividido, porque nuestro Señor estaba expulsando a un demonio. Y caería, porque todo reino dividido sucumbe. Jesús les demuestra así que no está obrando por virtud de Satanás, porque Satanás no se dividiría a sí mismo, sino que está obrando en contra de Satanás. O sea, de esta manera nuestro Señor Jesucristo les demuestra que Él no está obrando bajo la virtud de Satanás, sino en contra de Él. Y además les pregunta, ¿vuestros hijos por virtud de quién los arrojan? San Lucas 11, 19. Porque ellos alardeaban de exorcizar también, aunque con muy poca suerte. O sea, había gente en el pueblo, dentro del pueblo elegido, que exorcizaba, que lanzaba también demonios, pero con muy poca suerte. Y les hace nuestro Señor Jesucristo esta pregunta para mostrarles que pensaban mal de Él, por pura mala voluntad. Tenían mala voluntad en contra de nuestro Señor Jesucristo. A sus hijos no les acusaban de hacerlo, de expulsar a los demonios por virtud de Satanás, pero a Jesús sí. Y les dice la obvia conclusión, si por el dedo de Dios hecho yo los demonios, es que ya llegó a vosotros el reino de Dios. San Lucas 11, 20. Un demonio no puede expulsar a otro demonio. Luego, la conclusión obvia es que Jesús expulsa a los demonios por virtud de Dios. Y la conclusión obvia también es que el reino de Dios ya está entre ellos, porque lo tienen a Él, a nuestro Señor Jesucristo, expulsando a los demonios. Esa era la demostración, la prueba de que el reino de Dios estaba entre ellos. Así se manifestó en virtud de quién y por qué lanzaba los demonios. No simplemente como los otros que expulsaban demonios, sino especialmente porque era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías que todo Israel esperaba. Todo Israel esperaba al Mesías para que obrara el bien. Una de las cosas que debería hacer el Mesías era expulsar a los demonios, que el pueblo sufría mucho de esta obra de los demonios en ellos. Y esto le dio ocasión a nuestro Señor Jesucristo para explicar lo que sucede cuando un demonio sale de un hombre. Y esto es ya general para todos nosotros. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, explica nuestro Señor Jesucristo, recorre los lugares áridos buscando dónde posarse y no hallándolo dice, me volveré a mi casa de donde salí. El espíritu sale del hombre por alguna virtud, por la virtud de Dios, por la virtud de la iglesia, por la virtud de los ministros de la iglesia, los sacerdotes, y el espíritu se va a un lugar en donde no encuentra reposo
y se vuelve a su casa, de donde salió, se vuelve al hombre de donde salió. Y a su llegada le encuentra a la casa barrida y adornada. Quiere decir que el hombre ya está sosegado, que no está bajo la influencia del demonio. Entonces se va a tomar consigo otros 7 espíritus, aún más malos que él mismo. Entrados, se arraigan allí, y el fin de aquel hombre viene a ser peor que el principio. La explicación dada por nuestro Señor Jesucristo de cómo actúa Satanás, de cómo actúa el demonio, y que no hay que descuidarse, hay que estar muy, muy atentos porque esto sucede. Se va y vuelve de nuevo con otros 7, peores que él. San Lucas 11, 24, 26. Así es el poder de Satanás. Jesucristo nos advierte que tengamos mucho cuidado con el diablo porque siempre es así. Vuelve, regresa, retorna y con otros más. Y el estado de la persona a la que vuelve resulta peor que cuando el demonio salió de ella. Por eso podemos pensar esto, aplicarlo bien a nosotros mismos. Vamos a la confesión, nos confesamos, dejamos de estar influenciados por el demonio que nos tienta para que cometamos pecados. Nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, le decimos y le prometemos que no vamos a volver a pecar más. Y sin embargo, Él vuelve y cada vez con mayor intensidad. Por eso habla aquí de otros 7 espíritus. Vuelve con mayor determinación, se podría decir, con mayor fuerza de doblegar a esa alma, a ese hombre. Entonces hay que tener mucho cuidado de no darle entrada nuevamente, ya que esta vez viene fortalecido y peor aún, viene con más fuerza aún. Recordemos que el alma que sale de la confesión no es la misma que el alma que entró en la confesión. El alma que entró en la confesión está influenciada por el demonio porque le llevó a cometer pecados, y el alma que sale de la confesión, el demonio ya fue expulsado. No darle entradas nuevamente. Eran los dirigentes del pueblo elegido y sus secuaces quienes objetaban a nuestro Señor y así arrastraban a los demás. Nuestro Señor les aclara: quien no está conmigo está contra mí, y quien no acumula conmigo desparrama. San Lucas 11, 23. Y esta afirmación, tremenda afirmación realmente, solo lo puede decir Dios. Esta es una afirmación de la verdad absoluta. Quien no está conmigo está contra mí. Eso solo lo puede decir Dios. Ningún ser humano puede decir semejante afirmación. Solamente la verdad puede, y Dios es la verdad. Con esta expresión nuestro Señor les estaba proclamando también que Él es Dios y que el reino de Dios había llegado a ellos. O sea, ya van 2 veces que les indica que Él es Dios y que el reino de Dios está entre ellos. Así reafirmó nuestro Señor su condición de Dios y su condición de Rey, aunque ellos no lo aceptaron o no lo quisieron aceptar. Él es Dios y Rey. Vuelvo a repetir, Él afirma su condición de Dios, afirma su condición de Rey cuando dice: quien no está conmigo está contra mí, y desparrama. Y el reino de Dios es el reino de Cristo. Eso lo leemos en la epístola de hoy de San Pablo, Efesios 5:5, el reino de Cristo y de Dios, dice Efesios. Y a continuación de que dice eso, dice: que nadie os engañe con vanas palabras, pues por tales cosas vino la ira de Dios sobre los incrédulos, sobre los que no creen en el reino de Dios, los que no creen en el reino de Cristo en la tierra. No queráis, culmina San Pablo, por tanto, tener parte con ellos. No queráis tener parte con los incrédulos. O sea, que cuando se habla del reino de Dios, San Pablo es aquí muy, muy claro, se está hablando a la vez del reino de Cristo. Él es Dios y hombre y es Rey. Cristo es Dios y de su reino hablan las Escrituras.
aunque podamos leerlas desapercibidamente, casi sin darnos cuenta, sin percatarnos, que San Pablo dice el reino de Cristo y de Dios, Efesios 5:5, para aquellos que niegan el reino de Cristo en la tierra. Nuestro Señor es Rey y para ese Rey Dios Padre creó la tierra. Esa es la razón por la cual Dios crea, es la razón por la cual Dios sale de sí mismo, por así decir, como para expresarlo de alguna manera con nuestras pobres palabras humanas, y hace toda la creación de todo el universo. La razón primigenia por la que Dios hizo la creación es el amor a nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Para Él Dios creó la tierra. Y esto es importantísimo entenderlo, porque parece que la tierra fuera nuestra, de los humanos, parece que nosotros somos los dueños de la tierra, pero no. Para Él creó Dios la tierra, para nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Todo es para Cristo y por Cristo. Todo, absolutamente todo es para Cristo y por Cristo. La epístola de hoy también dice que nuestro Señor se entregó por nosotros como oblación y víctima a Dios, Efesios 5:2. Se ofreció por nuestros pecados. Se entregó por nosotros porque el hombre cayó en pecado y cayó en una situación muy, muy lamentable de la cual no podía salir jamás. Jamás, al menos que viniera Dios, nuestro Señor, y nos rescatara. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo vino a redimirnos del pecado, pero el pecado no existe sin creación. Si no hubiera habido creación, tampoco habría habido pecado. El pecado existe porque hubo creación de seres libres, que somos nosotros, que podemos conocer y amar todos los seres como los hombres y los ángeles. Somos libres, podemos conocer y amar y por lo tanto podemos caer en el pecado, como realmente caímos. El pecado, vuelvo a repetir, no habría tenido lugar si no habría habido creación. Entonces, que haya venido a redimirnos en la cruz es una razón subordinada a la razón por la cual Dios creó la tierra, a saber, por nuestro Señor Jesucristo. Dios hace la creación para nuestro Señor Jesucristo, y en esa creación estamos incluidos los ángeles y los hombres. Los ángeles y los hombres caen, se desvían de Dios, y por eso nuestro Señor Jesucristo, como segundo motivo, vino a la tierra para ser crucificado, para salvarnos. El argumento irrefutable del amor de Dios, con el que se nos dice que por amor creó este mundo, que así lo aprendemos en el catecismo, es que ese amor no puede estar cifrado ni superado por el amor que Dios se debe a sí mismo. Y ese amor que Dios se debe a sí mismo, Él lo expresa en la Santísima Trinidad, en las tres personas de la Santísima Trinidad. Para Dios no hay amor mayor que el que Él puede tenerse a sí mismo en la Santísima Trinidad. Ese es el mayor amor que Dios tiene. No el amor a la creación. El mayor amor que Dios tiene es a sí mismo en la Santísima Trinidad. Para Dios no hay amor mayor que el que Él puede tenerse a sí mismo en la Santísima Trinidad. Ningún otro amor, ni el de todo el bien del universo creado de la nada, justificaría el amor de Dios para con su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por esto Jesús es Rey, y es Rey de la creación, de la tierra, porque Dios Padre la creó para Él, para que Él se regocijara en la creación de Dios. Fue como un regalo que Dios Padre le hace a nuestro Señor Jesucristo. No tenemos nada nosotros que atribuirnos de la tierra ni de nosotros mismos. Todos hemos sido creados para Jesucristo dentro de ese momento que podríamos decir que Dios crea. La creación, fuimos todos creados a la vez, aunque aparecemos después en el tiempo en distintos momentos, pero todos hemos sido creados por Dios en una sola vez, y eso es un regalo de amor de Dios Padre a nuestro Señor Jesucristo.
es que Dios se debe el amor a sí mismo. Y ninguna de sus perfecciones o atributos que Dios participa a todo el universo creado, desde los seres inertes, pasando por los vegetales, los animales, el hombre, hasta los puramente espirituales, los ángeles, ninguno de estos bienes que Él crea, ni perfecciones que Él ha dado a la creación, a los seres creados, colman ni son dignos del amor que Dios se tiene a sí mismo y se debe a sí mismo por propia esencia y naturaleza. No somos dignos del amor de Dios. Dios nos ama por causa de Jesucristo. No somos nosotros directamente dignos del amor de Dios. Nos hacemos dignos si nos portamos bien como Jesucristo quiere. Por causa de Jesucristo Dios nos ama. El bien que Dios más estima es el de su propio ser, su propia deidad y divinidad, plena, absoluta, es decir, su divina naturaleza. Y solo Él puede difundir el bien, difundir en el sentido de dar o hacer el bien fuera de sí mismo. Nosotros, como seres humanos, nos sentimos muy bien cuando hacemos el bien. Hacemos el bien a nuestra familia, a nuestros amigos, aunque sea a gente que no conocemos afuera, nos da un cierto placer hacer el bien. Pero solo Dios puede difundir el bien en la plenitud de su ser y no en seres limitados o participados como nosotros. Lo único que justifica la difusión del bien es difundirlo en la plenitud de su ser y no en seres limitados o participados. Es decir, Dios hace el bien, Dios difunde el bien, pero lo que justifica la difusión del bien es su propio ser, su propia naturaleza, no la creación. La creación no alcanza para justificar la difusión del bien de parte de Dios. Luego, para que Dios difundiera el bien fuera de nosotros, es decir, a la creación, era necesaria la encarnación de su divino Hijo, porque Él ve en la encarnación todo el amor que Él le debe a la creación. Solamente así, gracias a que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre, pudo Dios difundir el bien a las criaturas. Dios, vuelvo a repetir la idea, difunde el bien a las criaturas, le hace el bien a las criaturas, a nosotros, por la encarnación, porque nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Como bien absoluto, Dios difunde sus bienes y no puede dejar de difundir el bien. El bien no puede dejar de ser bien, no puede dejar de difundir el bien, no puede dejar de dar el bien o hacer el bien. Es imposible para el bien dejar de hacer el bien. Es imposible para Dios dejar de hacer el bien. ¿Y cuál es el mayor bien que puede difundir? Su propia vida, su propio ser. ¿Cómo se puede operar eso? Por la encarnación. Esa es la razón teológica por la cual Dios crea. Para difundir el bien, y el bien a su Hijo, a sí mismo, a la Santísima Trinidad, y por la encarnación, en consecuencia, a las criaturas. Entonces hay un orden del amor de Dios. Dios ama por sobre todas las cosas a sí mismo, a la Santísima Trinidad, a las personas de la Santísima Trinidad, y por la encarnación nos ama a nosotros, las criaturas. Si nosotros tenemos algo de bueno, es porque Dios así lo quiso, porque Él nos ama a través de la encarnación. Y eso bueno que tenemos no es para nuestro egoísmo, para nuestro disfrute, sino para Jesucristo, para que nosotros como criaturas podamos reflejar como si fuéramos un espejo el amor que Dios tiene a Jesucristo y que pasa a través nuestro. Dios ama a Jesucristo, Dios ama a las criaturas para que las criaturas amen a Jesucristo con su amor. ¿Y nosotros qué hacemos con ese amor que Dios nos da para que nosotros se lo demos a Jesucristo?
lo convertimos en pecado. Nos apartamos de Él, nos portamos mal. Por eso Cristo es Alfa y Omega, Apocalipsis 1:8. Por eso Cristo es primogénito de toda la creación, Colosenses 1:15. Si Él no hubiera sido el primero y la primacía y el predestinado desde toda la eternidad en el plan divino, no sería el Alfa y el Omega, no sería el primogénito. Entonces Él desde toda la eternidad fue decretado. Porque Dios por amor quiere difundir su amor y la única manera de hacerlo en plenitud y no a medias es a través de la encarnación. Por eso decidió la encarnación, para Él poder difundir su amor en plenitud, pues en la encarnación está la plenitud de la divinidad corporalmente. Él decide la encarnación de su Hijo para poder amar en plenitud a su Hijo corporalmente. Ese plan primogenio de la encarnación incluye la maternidad divina de Nuestra Señora y San José, porque sin estas dos personas no podría haber habido encarnación. San José está incluido en el mismo decreto de la encarnación y es lo máximo que se le puede atribuir a San José, cuya fiesta celebramos el pasado 19 de marzo. Porque no podía haber encarnación sin maternidad. Jesús no podría haber nacido si no hubiera sido concebido por una madre, y sin que esta maternidad fuera virginal. Jesús no podría haber estado en una concepción que no fuera virginal y a la vez resguardada en el seno de la Sagrada Familia. Y ahí viene el rol de San José. Y por eso Cristo, su madre y San José son paradigma de todo lo demás que Dios iba a crear. Nos sirven a nosotros de modelo, porque San José tenía que nacer de alguien y la Virgen María tenía que nacer de alguien. Y así Dios creó a Adán y Eva por razón del decreto de la encarnación de su divino Hijo desde toda la eternidad. Porque Dios decidió que su Hijo se encarnara para poder Él amarlo con la plenitud de amor corporalmente. Él creó a Adán y Eva, del cual vendrían María y José, y del cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Pero como el plan primogenio se trastocó por el pecado de los ángeles malditos y después por el de Adán y Eva y por los nuestros, entonces ese primogénito, nuestro Señor Jesucristo, se anonadó tomando una naturaleza humana pasible y susceptible de sufrir y de morir, y no en cuerpo glorioso como le correspondería por estar tocado, sustentado, subsistiendo y existiendo en la plenitud del ser divino. Por todo eso, nuestro Señor Jesucristo dice: quien no está conmigo desparrama. San Lucas 11:23. Es como si dijera: debéis adorarme. Le debemos adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y claro que sí que le debemos adoración. ¿Quién con un poquito de buena voluntad, estando Dios encarnado delante de él, no se arrodilla y le adora? Si es el que ilumina a todo hombre, San Juan 1:9, como leemos en el prólogo de San Juan, por haber venido a este mundo y porque está a punto de venir en la parucía. Por eso nuestro Señor recalcó: mas si por el dedo de Dios echo yo los demonios, y no por virtud de Belzebú, es que ya llegó a vosotros el reino de Dios. San Lucas 11:20. Él podía decir eso porque Él es el reino de Dios, y ellos lo podían entender así, pero la obstinación y la mala voluntad y los prejuicios no les permitían ver a los judíos, como tampoco les permiten ver hoy. ¿Con qué derecho entonces un judío, un musulmán, un protestante, un budista, un fetichista se atreve a decir que no va a adorar a Dios y a su Cristo, si Él es, se mueve, existe y subsiste porque Dios lo quiere así? ¿Qué derecho tienen a tener otra religión? Y este es el gran problema de la humanidad. Solo una religión salva, la única religión que desde el principio unió al hombre con Dios, desde Adán y Eva
hay religión que une al hombre con Dios. No hay otra religión u otro modo de unirse a Dios, sino a través de la religión católica. Ninguna otra religión vale. Tampoco vale la libertad de conciencia para elegir y adorar a Dios como a la persona se le antoje. Eso es orgullo satánico en el hombre, que ahora se ha convertido en derecho, el derecho de elegir la religión que se quiera. Eso es cátedra humana, no divina, como la del Vaticano II, como la de la Agenda Mundial. Hoy, cualquier culto, cualquier concepto de Dios, de iglesia y de religión vale. Y esto lleva al infierno, porque no se adora al verdadero Dios en espíritu y en verdad, como Dios es, como Dios se propone, como Dios se ha manifestado. Quien no está conmigo está contra mí. San Lucas 11:23. Y tampoco se adora al verdadero Dios en el catolicismo. No se lo adora en espíritu y en verdad cuando ocurren estas cosas. Cuando se quiere seguir siendo católico, pero con una fe blandengue, con un dogma aguado por componendas con la herejía. ¿Por qué se insiste en apañar la herejía? Y de esto tenemos varios ejemplos, el caso de lo que van en contra del dogma de la infalibilidad, que dicen que solo el Papa habla infaliblemente cuando habla ex cátedra. Eso es un invento del Vaticano II, y siguen, insisten en esto, siguen apañando esta herejía. Y tenemos ahora, más recientemente, el caso de la herejía de la tesis, que se sigue insistiendo en esto, en el cual se reconoce a Bergoglio como un papa material, a un hereje como un papa material de la Iglesia. ¿Por qué se insiste tanto en esto? Atención, porque la tradición está yendo al precipicio. Atención. Con una nueva manera de ecumenismo, en donde se permite, por así decir, nuevas corrientes o nuevas ideas dentro de la religión, que no son católicas, pero se permite convivir con ellas. Al igual que lo que pasó en el Vaticano II y que finalmente triunfaron en el Vaticano II sobre la doctrina católica. Así va a pasar lo mismo con la tradición. El convivir con estas ideas nuevas, tal como la tesis, va a llegar a lograr que en un momento triunfe sobre la verdadera doctrina católica y que la tradición pierda su esencia de ser católica. Todo tiende a degradarse hoy en la tradición, lamentablemente, porque no se denuncia la herejía, porque no se dice la verdad claramente. Dígame por qué esto es herejía o por qué esto no es herejía. Atención, porque ser permisivo del error en la doctrina de Cristo desvitaliza la fe, disminuye las gracias que Dios tiene destinadas a su pueblo fiel. Si un sacerdote, un obispo, sigue apañando la herejía, cualquiera sea, eso hace que la gente que asista a sus misas disminuya la gracia. La gracia disminuye a esas personas y ellos son culpables de eso. Atención, no hay que tener miedo de desenmascarar la herejía. No está mal denunciar el peligro en el que se puede llegar a caer. Es más, es un deber, un acto de caridad denunciar el peligro. No hacerlo es caer en un buenismo en el que todos somos o tratamos de ser buenos los unos con los otros, pero que cada uno piense como quiera, que no es otra cosa que comprometer la salvación eterna por motivos humanos. Y este buenismo es suicida. A la herejía hay que decirle como Cristo: quien no está conmigo está contra mí. Cristo lo dijo, no lo digo yo, pero yo estoy con Cristo. Pero ¿quién habla así? ¿Quién le dice a los que promueven la herejía: el que no está conmigo está contra mí? ¿Quién se atreve a denunciar la herejía? Hay respeto humano, prejuicio, compromiso, hay presión por intereses humanos, no hay verdad clara. Quien no quiere mirar las cosas de frente es por otra cosa.
Y quien sigue el error, quien sigue la herejía o la apaña, la permite, cae en esta condición de incrédulos, porque pierden la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice San Pablo hoy, que nadie os engañe con vanas palabras, pues por tales cosas vino la ira de Dios sobre los incrédulos. La ira de Dios va a venir sobre los incrédulos. Por eso se hace tanto hincapié en denunciar la herejía, en denunciar el error, que está muy, muy mal, porque se volverán incrédulos y la ira de Dios caerá sobre ellos. Y es más, dice San Pablo, no queráis, por tanto, tener parte con ellos. No hay que tener parte con los incrédulos, con los que se oponen a la verdad clara, con los que no denuncian el error y la herejía. No hay que tener parte, lo dice muy claramente San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 9. Revitalizar la fe, ser aguerridos en la fe, sin pisotear a nadie, por supuesto, pero tampoco dejarse pisotear. No nos vamos a dejar pisotear. Habiéndonos podido redimir de muchísimas otras maneras, nuestro Señor Jesucristo eligió la más apoteósica y escandalosa manera que podía haber, para los que no tienen fe, ciertamente. Fue inmolado en la cruz. Y estamos destinados a dar esplendor a nuestra fe, a ser partícipes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la propia crucifixión. La propia crucifixión que es efectuada por los incrédulos. Y es la propia crucifixión el triunfo del Espíritu por sobre la materia. El Padre inmoló al Hijo, también inmola a su Iglesia. Estar al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Levántate, Señor, para que no prevalezca el hombre perverso, dice el gradual de esta Santa Misa. Juzgadas sean las naciones en tu presencia. Las naciones van a ser juzgadas en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en la parusía. Cuando tú hayas puesto en fuga a mis enemigos, quedarán deshechos y aniquilados en tu presencia, en la parusía. Ven, Señor Jesús, ven pronto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.